La carta que se atribuye a Pilatos, en la que supuestamente informa al emperador romano Tiberio sobre Jesús, ofrece un relato fascinante que trasciende lo que se encuentra en los evangelios. En este documento, Pilatos describe no solo la apariencia física de Jesús de una forma que capta la atención, sino que también menciona sus milagros, el juicio, la crucifixión e incluso la resurrección, lo que resalta la relevancia de esta figura en la historia de Judea y más allá. Pero, ¿qué revela realmente esta carta? Pilatos comienza su escrito dirigido a Tiberio con un saludo respetuoso, expresando la urgencia de relatar los extraordinarios acontecimientos que han tenido lugar en su provincia. En sus primeras líneas, el gobernador relata su inquietud al observar que todas las deidades han parecido abandonarlo, lo que lo lleva a cuestionar su propia suerte al haber llegado a Judea. Desde su llegada, su experiencia ha estado marcada por la angustia y la preocupación constante. Narra un episodio significativo en el que organizó un gran banquete y extendió invitaciones a figuras notables, como un tetrarca de Galilea y el sumo sacerdote. Sin embargo, el hecho de que nadie se presentara a la cena lo tomó como un agravio a su autoridad y al gobierno romano. Después de este incidente, el sumo sacerdote lo visitó con un rostro que denotaba seriedad y desdén, alegando que su religión no le permitía comer con romanos. Sin embargo, los ojos de Pilatos podían ver más allá de las palabras y advirtió que esta actitud revelaba una oposición profunda hacia el dominio romano. Desde su perspectiva, los sumos sacerdotes eran personajes peligrosos que no dudarían en traicionar al gobierno por ambición personal. Pilatos continúa describiendo su experiencia gobernando Jerusalén, una ciudad que considera particularmente problemática debido a su población rebelde. La presión constante de una posible revuelta lo mantiene en alerta, especialmente dado que sus recursos militares son limitados. Solo cuenta con un centurión y 100 soldados a su mando. Al buscar ayuda del gobernador de Siria, se entera de que tampoco puede proporcionar refuerzos, lo que agrava aún más su preocupación por la estabilidad de su gobierno. En su intento por entender a la población local, Pilatos se sumerge en los rumores que circulan en torno a un joven predicador de Galilea que habla de un nuevo mensaje en nombre de un Dios que lo ha enviado. Inicialmente, teme que este individuo pueda incitar al pueblo a la revolución. Sin embargo, al mismo tiempo, se da cuenta de que Jesús de Nazaret parece ser un amigo de Roma en lugar de un enemigo, dado su discurso y la forma en que interactúa con el pueblo. Un día, mientras paseaba, observa a Jesús rodeado de una multitud cautivada, lo que le impulsa a escuchar con más atención lo que el joven tiene que decir. Pilatos evita interrumpir su discurso y decide, en cambio, enviar a su secretario, Manios, para que se mezcle con la multitud y le informe sobre las enseñanzas de Jesús. Manios, quien tiene un trasfondo de conspiración y es conocedor del hebreo, regresa al pretorio con un relato que impone a Pilatos un nuevo respeto por el joven profeta. Lo que más impresionó a Pilatos fueron las palabras de Jesús, que contrastaban notablemente con la sabiduría de los filósofos. Por ejemplo, cuando un rebelde judío le preguntó sobre el pago de tributos a César, Jesús respondió con una claridad y profundidad que resonó más allá del contexto inmediato. Sus palabras «Dad a César lo que he de César e a Deus o que he de Deus» no solo mostraron su maestría, sino que también llevaron a Pilatos a considerar la posibilidad de liberar a Jesús, aun cuando tenía el poder de encarcelarlo o desterrarlo, como era habitual en el gobierno romano. Jesús no se comportaba como un agitador ni un rebelde. De hecho, me ofrecía una forma de protección, aunque quizás él mismo no lo reconocía. Tenía la libertad de actuar, de hablar, de reunirse con el pueblo, elegir a sus discípulos y enseñar sin ninguna interferencia de mi parte. Sin embargo, si algún día, los dioses lo impidan, la religión de nuestros antepasados fuera reemplazada por la de Jesús, esa tolerancia podría llevar a la caída de Roma. En ese caso, me vería como un feliz instrumento en lo que los judíos llaman providencia y nosotros denominamos destino. La libertad que otorgaba a Jesús incomodaba a los judíos más poderosos y adinerados. Sus críticas eran incisivas, lo que me llevó a dejarlo en libertad. A menudo se dirigía a los escribas y fariseos, comparándolos con serpientes. Afirmaba que son como tumbas blanqueadas, bellas por fuera pero llenas de muerte por dentro. En numerosas ocasiones, cuestionaba las tradiciones locales, sosteniendo que la humildad era más valiosa a los ojos de Dios que cualquier estatus social. Casi a diario recibía quejas en el pretorio acerca de su osadía, y me alertaban de que algo terrible podría acontecerle, recordándome que Jerusalén tenía una historia de apedrear a aquellos que se proclamaban profetas. Se estaba preparando una apelación para llevar el asunto a César, pero el Senado respaldó mis decisiones y prometió enviar refuerzos después de la guerra persa. Dado que no tenía suficientes tropas para sofocar una eventual revuelta,
decidí tomar medidas para restaurar la paz en la ciudad sin rebajar mi propia autoridad. Así, escribí a Jesús, invitándolo a conversar en el pretorio, y él aceptó. Siendo de sangre española y romana, normalmente no me intimidaba ni me emocionaba fácilmente. Sin embargo, cuando Jesús llegó, me encontraba en mi balcón y sentí como si mis pies estuvieran pegados al suelo de mármol, temblando de manera incontrolable, como alguien abrumado por la culpa. En contraste, el nazareno estaba sereno, transmitiendo una calma que parecía evocar inocencia. Se acercó y se detuvo, con un gesto que anticipaba su presencia sin necesidad de palabras. Durante un momento, me sentí cautivado y admirado por este hombre, que superaba la imagen de los dioses y héroes que nuestros artistas habían modelado. No había nada repulsivo en él, pero me sentía frágil y viejo al compararme con su joven figura. Finalmente, con voz temblorosa, le dije: Jesús de Nazaret, en los últimos años te he otorgado total libertad de expresión y no me arrepiento. Tus palabras son prácticas y llenas de sabiduría. No sé si has leído a Sócrates o Platón, pero tu simplicidad y majestuosidad te elevan por encima de ellos. Le mencioné que el emperador conocía su mensaje, y como representante de Roma, me sentía satisfecho de haberle otorgado esa libertad. No obstante, le advertí que esa libertad había atraído enemigos poderosos. Le conté que, al igual que Sócrates, sus críticos se habían multiplicado debido a la dureza de sus palabras y a mí por haberle permitido hablar sin restricciones. Algunos incluso me acusaban de conspirar con él para debilitar el escaso poder civil que Roma permitía a los hebreos. Mi recomendación, que no era una orden, fue que fuera más prudente y moderado en sus pronunciamientos. Le expliqué que sus enemigos podían aprovechar su orgullo para incitar al pueblo ignorante en su contra, forzándome a actuar contra el conforme a la ley. Jesús, manteniendo su calma, me respondió: Gobernante de la tierra, tus palabras no reflejan verdadera sabiduría. Pide a la montaña que se detenga en el valle. Ella dirá que debe obedecer las leyes de la naturaleza y al Dios creador, que solo Él sabe hacia dónde fluyen las aguas. Te aseguro, antes de que la rosa de Sarón florezca, la sangre de los justos se derramará. Sentí emoción y preocupación al escuchar que su sangre era más valiosa que la de los fariseos que abusaban de la libertad romana. Les acusaba de conspirar contra César y de retratarlo como un tirano. Le prometí que lo protegería, asegurándole que mi pretorio sería un refugio sagrado para él, día y noche. La gran festividad judía de la Pascua se avecinaba, trayendo consigo el deseo de aprovechar el fervor que esa época generaba en Jerusalén. La ciudad estaba colmada de un estruendo bullicioso. Una multitud clamaba pidiendo la muerte de Jesús. Según información que recibí, el tesoro del templo había sido utilizado para sobornar a la población. La situación se volvía crítica, y ante el peligro inminente, un centurión romano fue designado para liderar a 100 soldados de infantería y 100 de caballería, aunque él se mostró reacio a aceptar la misión. Me sentía aislado, rodeado solo por un pequeño grupo de veteranos en un entorno hostil. La escasez de soldados hacía que contener una posible revuelta se tornara en una tarea casi imposible. La única opción que quedaba era soportar el clamor insistente de la multitud, que no cesaba en su fervor de «crucifícalo». En este contexto, 3 facciones se unieron en su oposición a Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos. La postura ambigua de los herodianos y saduceos respondía a 2 motivaciones: su odio hacia Jesús y su cansancio de la dominación romana. Nunca perdonaron el hecho de que entrara en la ciudad sagrada con estandartes que mostraban la imagen del emperador, lo que consideraron un sacrilegio imperdonable. Además, había propuesto utilizar parte del tesoro del templo para financiar obras públicas, lo que los fariseos consideraron inaceptable. Eran enemigos de Jesús y estaban resentidos por las duras críticas que les dirigía en todos sus recorridos. Este panorama se complicaba aún más con una población caótica y propensa a unirse a disturbios, siempre lista para aprovechar cualquier oportunidad que se presentara. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y condenado a muerte. Fue en ese instante que Caifás, el sumo sacerdote, pareció señalarme que debía confirmar la condena para garantizar su ejecución. Respondí que, dado que Jesús era de Galilea, el caso debía ser trasladado a Herodes, y ordené su envío. Sin embargo, Herodes, mostrando una aparente humildad y deferencia al representante de César, devolvió a Jesús a mí, pasándome la responsabilidad. Mi palacio pronto se inundó de descontento, con el número de opositores creciendo a cada instante. Jerusalén estaba tomada por multitudes que descendían desde las montañas de Nazaret.
Todo Judea parecía converger en la ciudad. Una vidente, llamada Gausa, se arrojó a mis pies en llanto, advirtiendo que no debía tocar a ese hombre porque era santo. Aseguraba haberlo visto caminando sobre las aguas, hablando con la tormenta y los peces del lago, y todos le obedecían. Sus visiones eran escalofriantes. Hablaba de ríos corriendo con sangre, estatuas de César llorando y del sol que parecía una virgen en duelo. Me advirtió que, si no hacía caso a las súplicas de mi esposa, un gran mal me esperaba. En medio de toda esta agitación, las escaleras de mármol vibraron bajo el peso de la multitud cuando Jesús fue llevado de regreso a mí. Me dirigí a los tribunales de justicia, rodeado de mi guardia, y pregunté con firmeza qué deseaban. La respuesta fue unánime: querían la muerte de Jesús. Al preguntar por su crimen, respondieron que había blasfemado, que había profetizado la destrucción del templo y se había proclamado como el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Sostuve que la justicia romana no condena a alguien a muerte por tales acusaciones, pero los gritos de «crucifícalo» resonaban con furia, haciendo temblar las paredes de mi palacio. Entre toda esa caótica situación, Jesús era el único que permanecía sereno. Tras varios intentos frustrados de proteger a Jesús de la furia de sus enemigos, decidí proponer una medida que podría salvarlo: liberar a un prisionero, como era costumbre durante las festividades. Sin embargo, el pueblo exigió insistentemente que crucificaran a Jesús. Traté de argumentar, señalando que sus acciones eran inconsistentes con sus propias leyes, que según la ley judía ningún juez podía condenar a un acusado sin antes haberlo sometido a ayuno durante un día completo, y que la sentencia requería el consentimiento del Sanedrín. Además, según la ley, no se podía ejecutar a nadie el mismo día que se dictaba la sentencia. Todo proceso debía ser revisado al día siguiente por el Sanedrín. Mi insistencia, sin embargo, no logró disminuir el clamor de la multitud, que solo aumentaba su odio. En un acto de desesperación, llevé una palangana y lavé mis manos ante ellos, declarando que, en mi juicio, Jesús de Nazaret no había cometido nada que mereciera la muerte. Pero mis palabras fueron en vano. El destino de Jesús ya estaba decidido. Nunca había visto tal furia en las multitudes. Nada se comparaba con lo que estaba viviendo ese día. Parecía que todas las fuerzas oscuras se habían reunido. En medio de aquella situación, el ambiente se tornaba sombrío. Así fue como observé, desde un rincón de mi basílica, el trágico momento en que el inocente nazareno era conducido a su ejecución, mientras en Jerusalén flotaba un aire de tristeza y desolación. Mi corazón, apesadumbrado, presagiaba que aquello se trataba de algo más que un conflicto entre hombres. Era un drama que resonaba con ecos divinos. Cerca de la primera hora de la noche, me envolví en mi manto y descendí hacia la ciudad, en dirección a las puertas de Gólgota. El sacrificio ya se había consumado, y la multitud comenzaba a dispersarse, aún agitada pero envuelta en un aire sombrío de arrepentimiento por lo que habían presenciado. Mientras caminaba, observé a mi pequeña corte romana pasar en silencio, visiblemente abatida. El portador de la bandera cubrió su estandarte con el águila en señal de luto, un gesto que reflejaba la gravedad del momento. Escuchaba a algunos soldados judíos murmurar palabras que no comprendía, mientras otros comentaban sobre los milagros, a los que los romanos siempre vinculaban a sus dioses. A medida que avanzaba, ciertos grupos de hombres y mujeres se detenían en su camino, dirigiendo miradas melancólicas hacia el monte Calvario, como si esperaran alguna señal inesperada. Regresé al pretorio con el corazón pesado, subiendo escaleras aún manchadas por la sangre del Nazareno. Una vez allí, noté a un hombre anciano de rodillas, en una postura de súplica, rodeado por soldados romanos que lloraban. Se arrojó a mis pies y comenzó a sollozar amargamente. Ver a un hombre viejo llorar siempre es doloroso, y mi corazón, ya sobrecargado de tristeza, se conmovió aún más. Lloramos juntos, y parecía que todos allí, tanto él como muchos en la multitud, estaban al borde del llanto. Nunca había presenciado algo tan conmovedor. Aquellos que traicionaron, vendieron y clamaron por su crucifixión ahora desaparecían como cobardes. Escuché que algunos de ellos se lavaban las manos con vinagre, recordando lo que Jesús había dicho sobre la resurrección y la separación de los muertos. Pregunté, tras controlar mis emociones, quién era y qué deseaba. «Soy José de Arimatea», respondió. «Vengo a pedirte permiso para enterrar a Jesús de Nazaret». Accedí a su solicitud y concedí a mis hombres el permiso de llevar algunos soldados para acompañar el entierro, garantizando que el cuerpo no fuera profanado. Pocos días después, la tumba fue encontrada vacía y los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado,
como él mismo lo había predicho. Este acontecimiento generó aún más conmoción que su propia muerte. No puedo afirmar con certeza lo que realmente ocurrió, pero investigué a fondo esta cuestión. Tú mismo puedes comprobarlo y decidir si cometí algún error, como alega Herodes. José usó su propia tumba para el entierro de Jesús, pero no puedo asegurar si estaba al tanto o si planeó algo relacionado con la resurrección. Al día siguiente del entierro, un sacerdote llegó al pretorio, preocupado por la posibilidad de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús para hacer parecer que había resucitado, como él había previsto y en lo que creían firmemente. Envié al capitán de la guardia, Marcos, ordenando que destacara tantos soldados judíos como fueran necesarios alrededor de la tumba, de modo que, si algo ocurría, la culpa recayera sobre ellos y no sobre los romanos. Cuando la noticia de la tumba vacía se esparció, mi preocupación aumentó. Busqué a Marcos, quien me informó que había desviado a su teniente Benam con 100 soldados para vigilar el lugar. Mencionó que Hisam y sus hombres estaban aterrorizados por los eventos de aquella mañana. Llamé a Hisam y le pedí que me relatara lo sucedido con la mayor precisión posible. Me contó que, alrededor del inicio de la cuarta vigilia, una luz suave y radiante apareció sobre la tumba. Inicialmente pensó que algunas mujeres habían venido a embalsamar el cuerpo de Jesús, como era habitual, pero no podía entender cómo habrían podido pasar por los guardias. Mientras reflexionaba sobre esto, el ambiente se iluminó, y vio lo que parecía ser una multitud de muertos en sus sudarios, todos con la apariencia de estar más jóvenes y llenos de alegría, mientras una música celestial, la más hermosa que había oído, resonaba en el aire. Decía que el aire estaba lleno de voces alabando a Dios. De repente, la tierra comenzó a temblar con tal fuerza que él, debilitado, sintió que no podía mantenerse de pie, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Luego, perdió completamente el sentido, sin saber qué ocurrió después. Le pregunté en qué estado se encontraba al recuperar la conciencia, y me dijo que estaba tendido en el suelo, con el rostro hacia abajo. Cuestioné si podría haberse confundido con la luz, pensando que fuera el amanecer en el este. Dijo que, si bien al principio también pensó eso, a una corta distancia aún estaba muy oscuro y recordó que era demasiado temprano para el día. Pregunté si el desmayo podría haber sido causado por haberse levantado rápidamente, ya que eso puede provocar tal sensación. Negó haberlo hecho, señalando que no había dormido toda la noche, ya que la pena por dormir en servicio era la muerte. Mencionó que había permitido que algunos de los soldados durmieran en ese momento, y que algunos aún estaban durmiendo. Indagué sobre cuánto duró la escena, y respondió que no estaba seguro, pero estimaba que la visión duró casi una hora hasta ser cubierta por la luz del día. Le pregunté si había ido a ver el sepulcro tras recuperar el conocimiento, pero afirmó que no, porque estaba asustado, y cuando llegaron los refuerzos, todos regresaron a los cuarteles. Pregunté si los sacerdotes lo habían interrogado, y confirmó que sí. Los sacerdotes querían que afirmara que todo había sido causado por un terremoto y que los guardias estaban durmiendo. Ofrecieron dinero para que dijera que los discípulos habían venido y robado el cuerpo de Jesús, pero él no vio a ningún discípulo y solo supo que el cuerpo había desaparecido al ser informado. Investigando más sobre las opiniones de los sacerdotes con quienes habló, dijo que algunos creían que Jesús no era un hombre común, que no era simplemente el hijo de María, como se decía, sino que era una figura que ya había estado en la tierra antes, en los tiempos de Abraham, Lot y en muchos otros momentos y lugares. Si esta teoría judía es correcta, tales conclusiones parecen tener sentido, pues están alineadas con lo que sabemos de la vida de este hombre. Es ampliamente reconocido, tanto por amigos como por adversarios, que Jesús parecía tener control sobre los elementos. Como un alfarero moldeando el barro, transformaba agua en vino, sanaba enfermedades, resucitaba muertos, calmaba tempestades e incluso atraía peces con monedas en la boca. Si pudo realizar todas estas hazañas, conforme a lo atestiguado por los judíos, y fue exactamente al hacer esto que despertó tantas enemistades, queda claro que no fue acusado de crímenes ni de violar leyes o causar daño a nadie. Estos eventos son conocidos por miles, tanto amigos como adversarios. Estoy inclinado a concordar con la afirmación de alguien que estaba en la cruz. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Poncio Pilatos describió a Jesús como una figura única e impresionante. Jesús era un hombre de estatura promedio, con una postura tranquila y una presencia serena que atraía a quienes lo rodeaban. Su rostro reflejaba bondad y paz, irradiando tranquilidad incluso en momentos de tensión. Mostraba compasión hacia los demás, como si entendiera profundamente a cada uno de ellos. Los relatos indican que Jesús tenía el cabello largo y suave que caía armoniosamente sobre sus hombros,
con ligeras ondas y un color que variaba entre castaño claro y rubio, destacándose entre los habitantes de la región. Sus ojos, profundos y penetrantes, presentaban tonos que iban del castaño claro al azul, lo que les confería sabiduría y bondad. La piel de Jesús era clara y suave, similar a la de alguien que trabaja al aire libre, pero se veía saludable y bien cuidada. Su rostro era bello y simétrico, con rasgos que inspiraban confianza y reverencia, emanando autoridad sin resultar amenazador. Vestía de manera sencilla y digna, sin adornos ni joyas, lo que reflejaba su desapego por lo material. Su apariencia comunicaba humildad y simplicidad, transmitiendo un mensaje de paz y acogida sin necesidad de palabras.